Información inmediata. Abiertas divisiones dentro del Consejo de la Judicatura advierten nuevos tropiezos en el proceso de selección de los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el doctor Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar sobre el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia. El polémico concurso que no termina de cuajar, por decirlo así, hasta este momento. Ha habido ya varias investigaciones, no obstante, no hay un rumbo cierto respecto de este concurso. Doctor Guzmán, gracias por estar con nosotros. Antes de abordar el tema del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, quisiera preguntarle cómo se vivió esta jornada de manifestaciones durante esta tarde, recordando también que usted estuvo como parte de los manifestantes rumbo hacia el Palacio de Carondelet. Vimos algo también de disturbios quizá ya cerca del centro de Quito. ¿Nos puede comentar un poco, doctor? Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un gusto saludarle y también a toda la audiencia. Bueno, las manifestaciones del día de hoy básicamente tenían dos motivaciones. La una, que se refiere a la conmemoración de una de las fechas históricas más importantes que ha tenido el Ecuador, que se refiere pues al primer levantamiento obrero que se produjo allá en el año de 1922, el 15 de noviembre, con el cual, diríamos, los trabajadores del Ecuador irrumpieron para decirle al mundo que tenían aspiraciones de una vida mejor, una vida digna, y fueron en esa época pues masacrados en el gobierno de José Luis Tamayo, masacrados en una cantidad inmensa, más de 1,000 trabajadores que fueron arrojados al río Guayas y que las aguas del río Guayas se tiñeron incluso de sangre, lo que motivó que grandes escritores del país, como Joaquín Gallegos Lara, por ejemplo, escriba una obra que se llama Las Cruces sobre el Agua, porque es una obra que recoge esa fatal, diríamos, jornada que terminó con esta masacre, pero que fue a la vez el inicio de todo un proceso de organización y de lucha de los trabajadores en el Ecuador. Y vemos hoy, imágenes, doctor Guzmán, vemos imágenes, parte de lo que fue esta manifestación. Hubo también enfrentamientos, veíamos en redes sociales quienes estaban siguiendo esta manifestación, enfrentamientos con la policía en algunos puntos donde habían las vallas, precisamente vemos este momento cuando encienden unas llantas. ¿Cómo describe usted esta jornada? Porque también entendemos, a propósito de este 15 de noviembre, pero se sumó una jornada de reclamo, de rechazo a la gestión del presidente Noboa. Indudablemente, así como el 15 de noviembre de 1922 los trabajadores luchaban por mejores condiciones de vida y fueron respondidos a sangre y fuego, hoy, diríamos, el Ecuador sufre una crisis tan impresionante que ya no tiene, diríamos, parangón en lo que nos ha ocurrido en los últimos años, una crisis en todos los órdenes, en el orden social, en el orden político, en el orden moral y pues ahora incluso energética, de seguridad. Es decir, estamos atravesando momentos muy duros y la respuesta del gobierno frente a esa crisis no ha sido precisamente la que esperan los sectores populares y yo diría la que esperamos todos los ecuatorianos. Una respuesta que demuestre preocupación por el bienestar, que demuestre preocupación por atender las aspiraciones y las necesidades de quienes constituimos el país. Eso no se nota en la actividad del gobierno y es lo que genera este gran descontento que hoy se ha expresado en esta marcha, diríamos, realizada el día de hoy. Es lo que yo le puedo reseñar. Yo ya me retiré de la marcha a la mitad de la misma, precisamente para poder venir a mi oficina y atender esta entrevista. Vamos perfectamente a estar pendientes de lo que ha ocurrido durante esta jornada de manifestaciones. Doctor Guzmán, el tema que nos ocupa, el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Continúan los tropiezos, si bien ya se había tomado una resolución hace en agosto mismo, en agosto
26, si no me equivoco, el Consejo de la Judicatura para retrotraer el concurso a la etapa de la prueba de confianza. No obstante, posterior a ello, hay diferencias entre los vocales del Consejo de la Judicatura. Hay quienes intentan dilatar el proceso, se ha dicho, para poder anularlo eventualmente. Hay quienes intentan salir como de cualquier manera con este concurso, pero hay tropiezos. ¿Cuál es la posición del Colegio de Abogados? Bueno, mire, nosotros hemos venido haciendo también, como todos los ecuatorianos y sobre todo el sector de justicia, que está muy preocupado por lo que viene ocurriendo en el país, hemos venido haciendo un seguimiento de lo que está ocurriendo con este concurso. Usted recordará que el Colegio de Abogados de Pichincha, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y otros colegios de abogados del país, habíamos planteado la necesidad de que se declare la nulidad total del concurso. No veíamos otra salida y no la vemos otra salida, porque los errores, omisiones, irregularidades que se presentaron en el concurso prácticamente se detectaron desde el momento mismo del inicio del concurso. Claro que no se hicieron evidentes en ese momento, pero más adelante ya se hicieron visibles, y cuando se hicieron visibles, obviamente lo que nosotros concluimos es que no cabía otra situación, porque, como usted recordará, de un total de más de 400 concursantes que empezaron el concurso, llegaron a la fase de la prueba de confianza apenas 125, y en las fases anteriores, tanto en la calificación de méritos como en la fase de revisión, diríamos, de la documentación que les acredite como participantes en el concurso, se habían eliminado de cantidades realmente significativas de postulantes, en unos casos por cuestiones meramente formales, y luego pues porque hubo errores de hecho en la evaluación y en la recalificación que determinaron que sin duda haya inconformidad, reclamo de muchos concursantes. Este elemento es el que nos llevó a nosotros a plantear la necesidad de la nulidad total, que le comento pues ha sido reafirmada por el directorio del Colegio de Abogados de Pichincha. El lunes que nosotros nos reunimos, el sábado, perdón, que nos reunimos en el directorio del colegio, resolvimos nuevamente ratificar este punto de vista frente a los nuevos hechos que se han presentado en el Consejo de la Judicatura y solicitar, lo vamos a hacer oficialmente, la nulidad total del concurso. ¿Por qué? Mire usted, después de que se declaró la nulidad parcial insanable, han pasado ya más de un mes, casi 2 meses, y no ha pasado nada con el concurso. Estamos prácticamente 3 meses, son prácticamente 3 meses de lo que se emitió esa resolución por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. Se entendía que después iban a retomar y de la mejor manera o con toda la transparencia del caso, pero ya ha habido algunos problemas internos. Me refería a los problemas internos porque, por ejemplo, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, insistió en que se haga una revisión respecto de una denuncia presentada por una de las postulantes, Maite Benítez, si no me equivoco, que había dicho, se cuestionó la forma en la que se calificó sus méritos. No obstante de haber ya haberse subsanado esa denuncia en una instancia anterior, pero ha insistido por, según Godoy, un supuesto tema de transparencia en revisar nuevamente, y esto implica revisar algo que ya se supone los expertos revisaron. Decía la doctora Yupangui dentro de esa sesión del Pleno que están haciendo una revisión de una etapa que fue ya que ya precluyó. Es decir, mire usted, son tan fuertes, diríamos, los rumores internos y los hechos respecto de los errores que se cometieron, por calificarlos así, en el concurso, que el propio presidente del Consejo de la Judicatura dispuso a los técnicos del Consejo, tanto a la Dirección de Talento Humano como a la Escuela de la Función Judicial, que se haga una revisión de estas fases anteriores. Obviamente eso no se podía hacer si es que no se declara la nulidad total del concurso. Así es. Porque, como usted indica, ya precluyó ese momento del concurso, y al haberse declarado la nulidad parcial solo
desde el momento de la prueba de confianza, las otras instancias quedaron infirmes. Nosotros, por eso mismo es que decíamos que se declare la nulidad total, porque ahora ya hay esos informes de pedidos por el doctor Godoy, y con un simple análisis aleatorio que se han hecho de pocos casos, el informe que presenta tanto la Dirección de Talento Humano como la Escuela de la Función Judicial concluye señalando que se analice la posibilidad de aplicar el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 105, numeral 1 del Código Orgánico Administrativo. ¿Qué dicen esos artículos? El artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial señala expresamente de que cuando se produzcan irregularidades en el concurso, ya dice, artículo 53, irregularidades de los concursos. Si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtieren algunas anomalías importantes que lo afecten de nulidad insanable, se rehará el procedimiento total o parcialmente por resolución de quien dirige el respectivo concurso. Esto es lo que está recomendando el informe de la Dirección de Talento Humano y el informe de la Escuela Judicial, de la Función Judicial. Evidentemente, hay una división ahora en el Consejo de la Judicatura. Las dos miembros, la doctora Yupan y la doctora Goyes, sostienen que no es posible ni siquiera, diríamos, tener en cuenta estos informes porque son de personas que reúnen menos méritos que los expertos, por ejemplo, que calificaron las pruebas. Las pruebas, así es. Ya, señalan también que ya no es el momento, porque precluyó. Y que también quien ha presentado la denuncia, que es la doctora Maite Benítez, es una persona que ya está procesada o mencionada en el caso Pantalla, por haber sido una de las presuntas beneficiarias de las irregularidades que se produjeron en ese concurso. Que supuestamente en ese concurso, nos referimos al del 2023, para quienes nos escuchan, en el 2023, en el mismo concurso que fue anulado inicialmente para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, supuestamente hubo una lista de postulantes a quienes se les habría beneficiado irregularmente, incrementando sus calificaciones. Claro, no solo incrementando sus calificaciones. Ese concurso fue de horror, porque usted recordará que hoy la doctora Anabel Torres, que hoy se encuentra prófuga de la justicia, ya a ella le dieron haciendo la prueba. Simularon que ella simuló que estaba haciendo la prueba y había otra persona detrás de ella que en otra pantalla estaba haciendo la prueba y le adjudicaron esos puntos. Entonces, ese fue un concurso fatal y ahí varios miembros de los postulantes de esa época habían sido beneficiados. Entonces, una de ellas parece que la doctora Maite Benítez fue beneficiaria en ese y recordar a nuestros oyentes que de ese concurso 10 de los postulantes también están en la lista de los 106 postulantes que estarían en estas etapas finales del concurso actual. 10 ya investigados por presuntas irregularidades en el incremento de puntajes. Incluso de ellos, algunos miembros de la Corte Nacional, de la propia Corte Nacional. Así es, uno ya renunció al algunos proceso. de ellos ya se han excusado, han desistido de seguir participando en el concurso por todo este problema que se ha presentado alrededor del mismo. Entonces, mire usted, querer llevar adelante un concurso en estas condiciones, aferrarse a realizar un concurso en estas condiciones, constituye un hecho que ya no es admisible, no es realmente legitimar una situación correcta, una situación que valga la pena para tener una Corte Nacional que todos aspiramos sea proba, tenga legalidad, tenga legitimidad y tenga sobre todo la confianza de la opinión pública. Nosotros como Colegio de Abogados observamos que a esta altura ya este Consejo de la Judicatura que termina sus funciones en enero no podrá terminar el concurso, aun si se lo retomara en este momento, cosa que lo vemos también difícil, porque mire usted, hasta ahora no se han tratado estos informes de estas áreas técnicas en el Consejo de la Judicatura, no se sabe qué va a pasar con eso, hay un enfrentamiento ya en los hechos entre dos facciones del Consejo de la Judicatura, están empatados 2-2 de lo que se conoce. Así es. ¿Ya?
si es que hubiera que votar una resolución en el Consejo de la Judicatura, seguramente van a votar 2-2, van a empatar. ¿Y quién va a dirimir? Seguramente el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, estamos nuevamente ante las épocas aciagas en que usted recordará que el Consejo de la Judicatura resolvía las cosas con 2 votos y dirimiendo el presidente. Con supuestas mayorías de 2 de 5. 2 de 5. Entonces, realmente esto ya se ha vuelto un tema muy, muy grave, muy complejo. Nosotros como colegio pensamos que este concurso tiene que realizarse en nuevas condiciones. Lo dijimos con un reglamento reformado, porque el propio Consejo se refirió en su momento a que uno de los problemas era que el reglamento también tenía todavía algunas fallas, vacíos que debían ser corregidos. Pero eso no se puede corregir si no se declara la nulidad total del concurso. Hay que anotar, y nosotros lo que sostenemos entonces es que ahora el Consejo, por unanimidad, debería declarar la nulidad total del concurso y debería entonces ponerse a trabajar en un nuevo reglamento y que al menos al próximo Consejo de la Judicatura que venga le dejen un reglamento que valga la pena para llevar adelante el concurso de juezas y jueces de la Corte Nacional. Lamentablemente cualquiera de los 2 escenarios es igualmente riesgoso respecto de la transparencia, tomando en cuenta que no sabemos quiénes serán el nuevo Consejo de la Judicatura, quiénes lo integrarán. Eventualmente se queda alguno de los que está ya hoy por hoy en este Consejo. También que dejen nuevos jueces en un concurso al apuro, los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, no deja de ser un riesgo. Lamentablemente la situación en la justicia no deja de sorprendernos lo que ocurre puertas adentro. Doctor Guzmán, nuevamente. Fausto, solo un detalle. Claro, dígame. Mire, nosotros pensamos que es preferible que se traslade el concurso más adelante y que nosotros estemos vigilantes, toda la ciudadanía, los usuarios del sistema de justicia, para que las ternas que se envíen, tanto de la Corte como de las otras funciones del Estado, sean efectivamente ternas calificadas. No podemos aspirar a tener un buen concurso, un concurso que nos garantice idoneidad, probidad, seriedad, si es que quienes van en las ternas que integrarán luego el Consejo de la Judicatura no reúnen esas características. Entonces nos queda a nosotros, a la Federación de Abogados, a los colegios y a la ciudadanía, así como a los medios de comunicación, la tarea efectivamente de permanecer vigilantes y atentos a esas ternas que vendrán más adelante para integrar el Consejo. Un 2025 con varias decisiones, sin duda polémicas, complicadas para los ecuatorianos. Doctor Guzmán, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias a usted, Fausto. Gracias también. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.